Dios les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a este punto dominical, donde podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, yo les invito a que tomemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Gloria al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Mientras los hermanos lo encuentran, le damos un saludo a los hermanos que nos pueden ver por las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Diego Beltrán de la Iglesia Favor y Gracia Internacional en Bogotá. Les invito, hermanos, a que se gocen con nosotros en este hermoso tiempo del estudio de la palabra, y espero que sea edificante como va a ser edificante para nosotros, hermanos. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Vamos a leer a una sola voz esta hermosa palabra. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo de una forma, de una sola voz. 12 y 2. Vamos a leerlo a una sola voz bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, ¿y quién dice amén, hermanos? Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Esta predicación el Señor me la regaló hace unos días y dice de la siguiente manera: en el propósito de Dios se necesita una voluntad inquebrantable. ¿Cómo dice, hermanos, el tema? En el propósito de Dios se necesita una voluntad inquebrantable. Gloria al nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, que estamos nosotros como cristianos desde que nacimos de nuevo, desde que el Señor nos permitió sumergirnos a las aguas, desde que el Señor puso sus ojos sobre nosotros, como decía el Salmo 101. El Señor generó en cada uno de nosotros un propósito. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero bajo ese propósito también el Señor se ha dispuesto a moldear una voluntad. Dice aquí en este versículo que nosotros no debemos conformarnos con lo que nosotros vivimos en este siglo, ¿verdad? Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, de las cosas que también nosotros adquirimos es conocimiento. Y el conocimiento en nuestra vida se vuelve entendimiento. O sea, nos da una facultad y un privilegio de saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos da, por decirlo de alguna manera, la voluntad de no participar en lo que nosotros vemos hasta el día de hoy. De no participar, por ejemplo, como en la fiesta de Halloween, de no participar en ella. Si no aplicamos la palabra del Señor, que no debemos ser partícipes de las tinieblas, sino que debemos reprenderla. Esa es la palabra del Señor. Pero miren, hermanos, que vamos a ver unas características de esta voluntad inquebrantable. Empezamos con la primera. Necesito que una hermana me ayude con Génesis capítulo 6, el versículo 8. Gloria al nombre de nuestro Dios. Génesis capítulo 6, el versículo 8, lo pueda leer bien fuerte. Pero no había yo gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos un hombre que da una de las facultades más grandes, que es la determinación y la perseverancia. Vemos un hombre en medio de algo parecido como lo que estamos viendo hoy, donde la maldad florece más que la bondad, aparentemente, donde se le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Haya el Señor entre esa generación un hombre llamado Noé, de los descendientes de Adán, de uno de los hombres, como dice la palabra del Señor, halló gracia delante del Señor. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre era bueno delante de la presencia del Señor. Este hombre no era perverso como los que la palabra del Señor nombra anteriormente, como el Señor había dicho ahí, que él iba a raer todo lo que había de vida
en la tierra, tanto hombres como animales, porque se había arrepentido de haberlos hecho, porque veía que los hombres solo tenían maldad, porque veía que los hombres solo tenían contentamiento en la maldad. Pero vemos que el Señor halla gracia en un hombre llamado Noé, con el cual Él decide hacer un propósito de salvación a la humanidad, donde quiere preservar, por decirlo de alguna manera, la vida humana y de ciertos animales. Dice la palabra del Señor que Él llama a cada parejita de cada animal con sus clasificaciones, ¿verdad? Y miren, hermanos, que nosotros nos damos cuenta que Él también le pide a Noé que lleve sustento. Pero aquí la palabra del Señor no indica con exactitud, pero según los estudios bíblicos podemos ver que Noé duró 120 años construyendo un arca. ¿Cuánto no se toma hoy en día la gente construyendo? Con la tecnología, unos añitos, ¿verdad? Y sin embargo, ya al último están queriendo terminar absolutamente todo, ¿verdad? Porque se cansan, porque se fatigan. Imagínense solo este hombre con una tecnología que no es como la de hoy, que no es tan avanzada, porque en ese tiempo de pronto no habían retroexcavadoras, no habían grúas para llevar a transportar, a movilizar las vigas, sino este hombre con sus hijos, ellos solos, sin contratar a nadie, perseverantes, pudieron construir algo que en ese tiempo no se veía necesario. La gente podría tildar de loco a Noé y decirle: Noé, pero es que estamos en tremenda sequía, ¿cómo así que va a llover? ¿Cómo así que va a llover? ¿Cómo así que el Señor va a mandar un diluvio? Usted está loco. La gente podría decirle eso hoy en día también a la gente que quiere predicar la palabra del Señor con perseverancia, con determinación, y decirle: pero, ay, ¿usted qué me viene a hablar a mí del Evangelio si nosotros vemos a pastores pecando, si nosotros vemos a mujeres y hombres de Dios pecando, si hoy vemos que realmente lo malo es bueno, que lo que el enemigo nos ofrece es bueno, que lo que realmente este mundo ofrece es bueno? Y nosotros vamos con esa determinación, con esa perseverancia que adquirimos de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que perseverante también como el Señor Jesucristo. ¿No dice la palabra del Señor que Él se acobardó? ¿No dice la palabra del Señor que Él se arrepintió? ¿No dice la palabra del Señor que Él se escandalizó? Sino que le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní, le dijo: Padre, que no pase, que si puede pasar esta copa de mí, se hace, pero si no es así, que se haga tu voluntad. El Señor le pudo haber mostrado a él qué es lo que iba a sufrir, cuántos latigazos le iban a dar, cómo era la forma, el ángulo y la veracidad con la que le iban a clavar sus clavos en las partes de sus manos y sus pies, cómo lo iban a coronar con una corona de espinas. Y sin embargo el Señor dijo: no, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros hoy en día en el Evangelio nos falta una determinación y una perseverancia para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Tenemos la primera oportunidad y salimos huyendo de un culto. Tenemos la primera oportunidad y no lo hacemos. Tenemos la primera oportunidad y lo cancelamos. Tenemos la primera iniciativa para hacer otra cosa que sea del mundo y le damos más interés. Vuelvo y siempre pongo el ejemplo de los paseos. Para un paseo, cuando un hombre o una mujer, ya sea de Dios o no sea de Dios, se levanta tipo 4 o 3 de la mañana si le ganó la afición, o más tardar a las 5 de la mañana para prepararse para ir a dicho paseo. Se baña, se viste, alista muchísima ropa, alista todo para realmente hacer ese paseo. Y está dispuesto a vivir lo que pueda vivir en ese paseo. No importa si le va bien, no importa si le va mal, no importa si llovió, no importa si está haciendo sol, pero hay que vivir el paseo. Pero cuando a las personas se le dice: vamos a ayunar, vamos a predicar, vamos a entregar tratados, siempre ponemos la excusa de: si está lloviendo, no vamos. Si está haciendo mal tiempo, no vamos. Si no vamos temprano, no vamos. Siempre le ponemos excusa al Señor. Yo no me imagino a Noé escuchando las voces que estaban a su alrededor diciéndole: venga, loco, ¿para qué usted hace un arca? Pero esa es la palabra del Señor y da a entender que fueron 120 años de perseverancia
en el que se pudo cumplir un propósito de salvación para la humanidad. Si Noé hubiera claudicado, si Noé no hubiera cumplido esa gracia que el Señor halló en él, hoy en día nosotros no existiríamos porque hubiéramos sido raídos de la tierra. De pronto hasta hubiera dejado que solo los peces del mar se hubieran quedado, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, y por un hombre que fue perseverante y fue determinado, hoy en día estamos aquí, lastimosamente haciendo bondad o lastimosamente haciendo maldad. Pero mire, el Señor nos muestra en esta mañana que nosotros debemos ser determinados y perseverantes, que no importa lo que esté a nuestro alrededor, no importa si lo que nosotros vemos sea una fuerza contraria, porque muchas personas le dicen: ¿para qué predica? ¿Para qué usted sale de predicador? Si hay muchos que salen en la televisión, si hay muchos que salen de pronto en la radio, si hay muchos hombres y mujeres de Dios que nosotros nos podemos ver, ir a visitarlos en las iglesias grandes, ¿para qué predica? Pero hermanos, el Señor fue el que nos llamó. No nos llamó un hombre, no nos llamó una mujer, nos llamó fue el Señor. ¿Qué debemos pedirle al Señor? Que aumente nuestra forma de ser. ¿En qué sentido? De que nosotros podamos ser perseverantes y determinados. Que si se hace un culto con una persona, se hace. Que si se hacen solos, pues se hace. Porque nosotros no podemos determinar que porque no viene la gente no lo hacemos. No podemos siempre estar arrancando para otro lado. No podemos siempre estar postergando las cosas porque de pronto nos sentimos mal, porque nos sentimos indispuestos. Pero vuelvo al ejemplo del paseo. Estemos enfermos o no estemos enfermos, vamos a pasear. Allá nos aliviamos echando piscina, allá nos aliviamos entre el campo, allá se nos quitará la enfermedad cuando estemos en el paseo, pero no pensamos lo mismo en el culto. Estamos enfermos, no creemos que el Señor nos puede sanar. Estamos indispuestos, no podemos creer que el Señor nos puede contentar. Tenemos una dificultad grande y no podemos creer que el Señor tiene la solución. Falta en nosotros determinación y perseverancia como la tuvo el buen Noé. 120 años construyendo un arca, 120 años haciéndose el sordo a lo que la gente le decía, 120 años motivando a sus hijos también para que le ayudaran, porque a pesar de que había mucha gente desobediente, yo creo que estos hijos en algún momento querían claudicar, pero había un padre que los motivaba y le decía: no señor, hay que poner esta viga, tenemos un trabajo muy grande, hay que salvar la humanidad, hay que salvar esos animalitos. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos realmente cumplir ese propósito del Señor en que el Señor nos llamó a predicar? Ay, no, es que nadie se convirtió esta semana, nadie se acercó a nosotros a hablarnos. Nosotros debemos seguir porque la victoria es del Señor, no de nosotros. La gloria es para nuestro Dios, no de nosotros. No importa que si no nos siguen, no importa que si no nos aplauden, no importa. Nosotros estamos es para servirle al Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Seguimos con la segunda característica que debemos tener en un corazón inquebrantable. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo les invito a que me ayuden en la siguiente cita bíblica. Josué 1:9. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ya que tu nombre te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios será contigo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos en un hombre como Josué la valentía que se demuestra, hermanos, la valentía frente a las adversidades. Miren, hermanos, que el Señor le dijo a Josué que fuera valiente, pero también le dijo que fuera esforzado. No le dijo solo: a usted le van a salir las cosas bien. Usted no le dijo solo va a tener la victoria, porque lastimosamente la gente solo escucha eso. Escucha el premio y escucha la victoria. Escucha que va a tener victoria, escucha que va a ganar la batalla, pero no escucha que tiene que ser valiente y esforzarse. Cuando el Señor nos llama a nosotros para realmente hacer algo para el Señor, la gran mayoría de veces nos dice en este versículo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Miren, hermanos, que el Señor trata con nosotros de tal manera que una de las adversidades más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida es el desánimo.
A uno no le sale algo bien, se desanima. A uno no le salen las cosas como a uno le gusta, se desanima. A uno no le salen las cosas perfectamente como uno las planea. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos. Y mira, hermanos, que el Señor nos manda a ser valientes, a ser esforzados, a ser de Él. La palabra del Señor enseña con Josué que Josué, a pesar de ver tanta dificultad, a ver pueblos tan grandes, pueblos con murallas, pueblos con gigantes, gente que inclusive hasta intentaba intervenir o estorbar en el propósito de Dios, como lo hicieron esos hombres que murieron como ese hombre que murió apedreado y su familia, que se robaron de las cosas que no tenían que tomar de Jericó. Y sin embargo había muchas dificultades, pero sin embargo Josué perseveró. Josué se dispuso a esforzarse. Josué se dispuso a creerle al Señor y dijo: no, yo voy a ser valiente y me voy a esforzar. Porque la palabra del Señor también enseña más anteriormente que el libro de la ley no debía. La palabra del Señor en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás y hagas conforme a todo lo que está en escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En eso se incluía el esfuerzo. No solo era echar los espadazos, no solo era cuadrar cómo iba a hacer las estrategias de guerra, no solo era cómo iba a comandar a la gente, sino que la ley de Dios iba a estar en él, sino que la palabra del Señor iba a ser aplicada en él, que la palabra del Señor iba a estar realmente fundamentada en él. Hermanos, a veces nos cuesta ese esfuerzo de tener la meditación de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. A veces creemos: si somos muy valientes, yo me voy a predicar, yo me voy a entregar tratados. Pero a veces ni siquiera sabemos qué vamos a ir a predicar, no sabemos qué vamos a decirle a la gente. A veces no es fácil decirle a la gente: Cristo te ama, cuando uno no está convencido de ese amor que Dios tiene hacia uno. No es fácil uno decirle a la gente: mire, es que Cristo tiene la solución, cuando nosotros estamos inundados de problemas, inundados de adversidades, con dificultades a diestra y siniestra, y no estamos buscando a Dios para que haga su buena voluntad en nosotros, ya sea de libertarnos, o ya sea de mostrar su mano, o ya sea de fortalecernos. Con la palabra del Señor encontramos que realmente Dios hace obra grandiosa en nuestras vidas. Que venga lo que venga, estamos firmes. Como de pronto la palabra del Señor también dice, que así nosotros pasáramos por el fuego, no nos quemaríamos. Que así pasáramos por el agua no nos anegaría. Que si nosotros pasáramos por valle de sombra, no vamos a morir. Porque creemos que tenemos un Dios que cumple su palabra en nosotros. Porque tenemos un Dios que realmente hace obra en nosotros. Que hay un Dios que realmente obra y batalla en nosotros. Mira, hermanos, que no es fácil hoy en día, con tanto espíritu contrario, con tanta dificultad, con tanta adversidad, realmente nosotros levantarnos a predicar la palabra del Señor. Y más cuando nosotros no tenemos ni siquiera un gramo de voluntad de ganar una batalla interna, de querer decir: venga, yo me voy a levantar a las 3 de la mañana, venga, yo me voy a disponer a leer por lo menos un versículo de la Biblia diario, yo me voy a poner a estudiar sobre la palabra del Señor, así no venga nadie, yo me voy a disponer a dar un punto. Ay, no, es que me duele la garganta, ay, no, es que me duelen las piernas, ay, es que mejor dicho, ay, es que mejor lo otro. Y sacamos siempre excusas para el Señor. Yo no me imagino a un Josué quejoso. Josué sí se quejó ante el Señor y le hizo reclamo: Señor, pero es que tú no prometiste que ibas a entregar a nuestros enemigos en tus manos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, vaya, mire qué fue lo que hicieron las personas que usted está comandando. La culpa no es suya, la culpa está en el pueblo. Vaya, descubra cuál es la maldad que hay en el pueblo. Y a veces el Señor nos dice a nosotros: venga, escudriñémonos. ¿Qué hay en nosotros que tenemos que abandonar? ¿Qué hay en nosotros que tenemos que dejar? ¿Qué hay en nosotros que nosotros tenemos que renunciar? Porque a veces nosotros no queremos renunciar a nuestras actitudes. A veces nosotros no queremos renunciar a la vida que nosotros llevamos. Nosotros no queremos renunciar a lo que nosotros tenemos día tras día. Y pedirle al Señor: venga, Señor, por medio de su palabra,
renueve mi forma de pensar, renueve mi forma de actuar. Por medio de tu palabra, renueva mi voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres. Ayúdame a hacer lo que tú deseas. Ayúdame realmente a hacer a lo que tú me has llamado. Y Josué fue uno de esos que sí se puso valiente, que sí cogió la ley de Dios y la tuvo todos los días en su boca para estudiarla. Y pudo tener la victoria. Y pudo tener la victoria sobre grandes naciones como lo fue Jericó. Que ellos no tuvieron que asediarla, que ellos no tuvieron que botarles piedras, que ellos no tuvieron absolutamente nada que hacer, sino adorar en nombre del Señor y gritarle cuando en el momento tuvieran que gritar. Y las murallas de Jericó cayeron, sin el más mínimo esfuerzo. Solo tenían que pasear 7 veces la ciudad. Y por un momento tuvieron que gritar en el nombre de Jehová para que eso cayera. Pero tuvieron que esforzarse, tuvieron que ser valientes, porque pudieron haber dado la primera vuelta y dijeron no pasó nada. La segunda vuelta no pasó nada, no, Josué, volvámonos. Pero no, ellos fueron obedientes a la presencia del Señor. Fueron obedientes y dijeron, venga, sí, vamos a creerle al Señor y el Señor nos dará la victoria. Creer al Señor requiere un gran esfuerzo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Creerle al Señor realmente requiere una perseverancia en medio de la dificultad. Vamos a ver el tercer versículo, hermanos, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a ver Daniel capítulo 3, el versículo 17. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Lo pudiera leer, hermanita? Gloria al nombre de nuestro Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, ardiendo y desconociendo nos librará. Sadrac, Mesach y Abednego decidieron morir antes de cometer idolatría. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos en los tiempos de Babilonia, cuando estaban bajo este rey, con este gran rey, y nos damos cuenta, hermanos, que hubo un momento en que este rey decidió hacer un altar conforme a lo que él creía que era Dios y para honrarse a él mismo. Y dice la palabra del Señor que hubieron 3 hombres que decidieron no adorar esa estatua, que decidieron no hacer lo malo delante de la presencia del Señor, a pesar de que había un castigo, a pesar de que había una amenaza de muerte, a pesar de que había algo que pudiera acabar con sus vidas. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros debemos estar dispuestos a seguir al Señor hasta la muerte, hasta que el día en que nosotros partamos repentinamente, ya sea en el arrebatamiento o sea de la manera que sea, pero seguir a Cristo hasta el día en que nosotros muramos. Miren, hermanos, que había un pueblo grandísimo en ese campo de Dura. Muchísimas personas, podríamos decir que ahí estaban todos los príncipes que habían sido cautivos. Podía estar toda la corte de este rey, podía estar todos los sacerdotes del rey. Pero sin embargo, habían 3 hombres que quisieron hacer la diferencia: Mesach, Sadrac y Abednego. 3 hombres príncipes entre el reino de Judá, de los cuales la palabra del Señor se entiende que fueron escogidos porque se encontraron 10 veces más sabios que todos y preparados que todos los que estaban deportados en Babilonia. Hombres escogidos por el Señor. Pero miren, hermanos, que vemos que nosotros tenemos que tener una disposición para vivir y para morir para el Señor. Miren, hermanos, que nosotros vemos aquí muy claramente como estos hombres eran amenazados de muerte. Dice la palabra del Señor que al oír el son en el versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Mira, hermanos, que nosotros vemos de alguna manera u otra que nosotros tenemos amenaza de muerte del enemigo hacia nosotros si nosotros queremos seguir la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: Satanás me ha pedido su cabeza
para zarandearlas. Me he pedido sus cabezas para zarandearlas, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes. Yo he vencido al mundo. Nos damos cuenta, hermanos, que el enemigo siempre tiene una afrenta de muerte contra nosotros. Si nosotros levantamos bandera, el enemigo señala nuestra vida y quiere matarnos. Envía sus legiones a matarnos. Envía sus legiones a diezmarnos. Envía sus legiones, por decirlo de alguna manera, a derrotarnos. Siempre hay una amenaza de muerte cuando yo me paro en la brecha a predicar. Cuando yo me paro en la brecha a cumplir lo que el Señor ha puesto en mi vida. Hay una amenaza de muerte cuando yo me cimento donde el Señor me ha puesto para predicar la palabra del Señor. Y no solo predicarla, sino ponerla por obra. Cuando yo decido hacer el bien sin tener a alguien encima mirándome, el enemigo se levanta para decirnos: usted va a morir, usted es mío, esa alma es mía, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar porque todo hombre es mío. Pero nosotros somos dueños, no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros somos de Cristo, somos comprados con sangre divina, somos comprados con sangre derramada en la cruz del Calvario, somos comprados con lo que el Señor puso en nuestras vidas. Nos damos cuenta, hermanos, que realmente el Señor ha hecho grande obra en nosotros. Nos ha permitido, hermanos, estar inclusive a borde de la muerte, pero servirle, enfermos, desalentados, con dificultades, con amenazas de muerte, pero hemos estado firmes para servirle al Señor. Pero hay muchas personas que no lo hacen así. Hay muchas personas que reciben una amenaza: tenemos que irnos de aquí. Reciben una afrenta del enemigo: tenemos que irnos de aquí. Se mueren. Se les da una palabra dura y se mueren. Se les dice la palabra del Señor cortante y sonante, y esta gente tiende como a morirse. Ay, no, es que en esa iglesia es muy dura. Es que allá los pastores sinceramente no aman a sus ovejas, sino que las destruyen con la palabra. Uy, no, esa palabra es muy dura. Pero el Señor Jesucristo les decía a ellos: ¿a esto les ofende? Les decía a sus apóstoles: ¿esto les ofende? El que no venga a mí, no se niega a sí mismo, no puede venir a mí. Tenemos que negarnos nosotros en vida para realmente partir a la presencia del Señor como el Señor lo desea, para realmente hacer lo que el Señor nos llamó, para realmente hacer lo que Dios nos permitió vivir hasta el día de hoy. Pero vemos 3 hombres que dijeron: no importa si a mí me echen en el horno de fuego, no importa si me van a cortar en pedacitos, no importa si a mí realmente me van a quitar la vida, lo importante es seguir a Dios, lo importante es seguirlo a Él, lo importante es servir y vivir para Él. Porque le respondieron a Él. Ellos pudieran haber sido temerosos, pudieran haber estado llenos de miedo y haber negado al Señor, haber negado a Dios y haber dicho: no, pues qué pena, espérenme, ya nos arrollamos a la próxima. Pero sin embargo, aquí en estos versículos ellos lo dijeron. En el versículo 16 dice: Sadrach y Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No importa si el Señor no los libraba, no importa si el Señor no metía la mano a ellos, no importa si el Señor no hacía nada para ellos. Ellos dijeron: no importa, estamos dispuestos a no pecar delante de la presencia del Señor, estamos dispuestos a morir por nuestro Dios, estamos dispuestos a vivir y a morir porque no vamos a caer en el pecado, porque no vamos a ser como el mundo es hoy en día. La gente lo mata a uno hoy en día con la mirada, la gente le arde realmente en sus conciencias que uno sea honesto, la gente le duele que realmente nosotros seamos de Dios. Les duele en gran manera que nosotros hagamos la buena voluntad de Dios, como dice la palabra del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Pero debemos de estar dispuestos nosotros a realmente hacer del Señor, a realmente, no importa si tengamos que morir, pero ser hasta la muerte del Señor. Vamos a leer, hermanos, el último versículo de la palabra en Gálatas capítulo 2,
el versículo 20, que lo pudiera leer el suelo, gloria al nombre de nuestro Dios. Gálatas dice lo siguiente: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Asimismo por mí. Pablo, desde su conversión, creyó firmemente en el propósito que Dios puso en su corazón. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, que nosotros vemos a un Pablo que ya es, por decirlo de alguna manera, una parte totalmente diferente a lo que él era. ¿En qué sentido, hermanos? Ustedes saben que antes él era un religioso y un extremista, por decirlo de alguna manera, porque dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles que él cogía y estaba acompañando con sus cartas a sacar a todos los que eran cristianos de sus casas, a despojarlos, a hacer que los mataran, a hacer que los apedrearan, a hacer que realmente, por decirlo de alguna manera, negaran a Cristo, pero si no lo hacían, les iba a permitir que pudieran vivir absolutamente todo tipo de maldad. Y nos damos cuenta, hermanos, que nuestra fe debe ser probada. Nosotros debemos, para tener un corazón inquebrantable ante el Señor, debemos tener una fe en el propósito que Dios pone en nuestras vidas. Miren, hermanos, que Pablo fue uno de los que más se convenció. Nunca vio al Señor Jesucristo, nunca vio cómo el Señor multiplicaba los panes, nunca vio cómo el Señor resucitó a Lázaro, nunca vio todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en 3 años, lo cual lo pudo ver Juan, lo cual lo pudo ver Pedro, lo cual lo pudo ver Mateo. Todos aquellos discípulos pudieron ver realmente lo que el Señor Jesucristo hizo, pero el día en que murió, todos le abandonaron. Hasta el día en que el Señor Jesucristo volvió, los convenció por medio del Espíritu Santo, hicieron la diferencia. Pero miren, hermanos, que no hay nadie como Pablo, que fue nombrado apóstol por Jesucristo, que realmente fue uno de los propios apóstoles que pudo dar, por decirlo de alguna manera, lo que se tenía que dar en la palabra del Señor. No le importó que de pronto tuviera el rechazo de todas las personas que vivían con él, de todos los familiares, de todos los hombres y mujeres que en algún momento tenían simpatía con él. Inclusive entre los mismos apóstoles, entre los mismos discípulos, había, por decirlo de alguna manera, contención, había de alguna manera disputas, pero sin embargo él estaba convencido en lo que el Señor Jesucristo le había dado a él. Dice la palabra del Señor que él mismo dijo: mire, no es de Cefas, no es de Apolos, no es de Pablo, es de Dios. Apolos regó, ¿y cómo dice el resto? Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Pablo sembró, Apolos regó, y el crecimiento lo da Dios. Él estaba convencido que lo que él tenía en sus manos, que lo que él tenía en los escritos, que lo que él predicaba venía de Dios, porque tenía fe en él. Desde el día en que él lo volvió ciego, desde el día en que él permitió que volviera a recobrar la vista, desde el día en que él recibió el Espíritu Santo, desde el día en que él, hasta el día que murió, estaba convencido de que estaba crucificado con el Señor, que tenía una sola voluntad con el Señor. Por eso en el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No tenía otra forma de vivir, no tenía otra forma de comportarse, sino como la que Cristo mandaba, como la que Cristo enseñaba, como la que Cristo había dado de ejemplo. Hoy en día no, hermanos. Hoy en día queremos sacar nuestra gloria. Hoy en día queremos sacar pecho por nosotros mismos. Hoy en día queremos decir: yo soy muy bueno. Pero nos damos cuenta, hermanos, que realmente el único bueno es el Señor. El único que realmente, como dice Charles Spurgeon, que realmente lo único bueno que yo tengo es de Dios.
todo es malo, todo lo que yo tengo es malo, pero lo único bueno que yo tengo en mi vida que es bueno, viene de Dios. Y por eso dice también, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, la fe no solo es creerla, es vivirla. Es decir, venga, sí, si el Señor me dijo esta promesa, así va a ser. Por eso uno lo dice con un amén, por eso uno dice amén. Amén. Lo dice uno, amén. Pero uno lo dice realmente con ese convencimiento de que uno va a ver lo que el Señor nos dio a nosotros. Hermano, nosotros a veces fallamos en este sentido. Conocemos del Señor, le creemos al Señor, pero no vivimos como el Señor. Ahí es donde fallamos nosotros. Ahí hasta ese punto es donde nosotros fallamos, cuando no vivimos lo que el Señor nos enseña. Aprendemos domingo tras domingo de la palabra del Señor y no la aplicamos. Pero el Señor es misericordioso y nos dice, venga, tenga fe en el propósito que yo puse en usted. Ponga fe en lo que yo he puesto en sus manos, ponga fe en lo que yo le he permitido vivir, ponga fe en la promesa que hay en usted, porque todos tenemos una promesa, y la mayor promesa de nosotros es la salvación. La mayor promesa de nosotros es resucitar en ese día postrero, resucitar en ese lugar, si es posible, si es que morimos, o si no, estar en las bodas del Cordero, pero estar con Él. La promesa mayor también es estar con Él, vivir eternamente para Él, adorarle eternamente a Él, estar en una ciudad que el Señor solo ha escogido para aquellos que realmente le van a seguir, para aquellos que realmente le van a servir, para aquellos que realmente no van a claudicar, sino que van a perseverar y van a poder llegar a donde el Señor permite estar. Por eso dice, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A veces, hermanos, nosotros creemos que tenemos nuestra vida realmente cimentada en una ley humana, pero no nos damos cuenta que nosotros vivimos es por gracia, que en cualquier momento el Señor puede realmente redimirnos, que en cualquier momento el Señor puede actuar en nosotros, que en cualquier momento el Señor nos puede levantar realmente en gracia y en su presencia. A veces nosotros creemos que no, esperemos hasta que pase esto y ahí ya el Señor se va a empezar a mover. Y es que a veces nosotros planeamos las cosas así, decimos, no, es que hasta que no haya, no pase tal cosa, no hacemos la otra. Hasta que no pase esta cosa y la otra, no hacemos la otra. Y nos damos cuenta que el Señor nos manda desde el principio, no, Señor, sea valiente y esfuércese. Crea en mí que yo voy a estar con usted todos los días. Viva lo que nosotros debemos vivir, lo que el Señor vivió. Realmente, a veces nosotros hoy en día, nosotros no lo vivimos. Nosotros no vivimos persecución, nosotros no vivimos rechazo, nosotros no vivimos látigo, no estamos, digamos, huyendo como hizo Pablo. Pablo le tocaba huir de las ciudades, le tocaba resucitar, por decirlo de alguna manera, de las veces que la apedreaban. Necesitaba levantarse así estuviera enfermo. Le tocaba seguir predicando así estuviera en la cárcel, porque lo hubiera metido en la cárcel y hubiera dicho, no, yo ya realmente no escribo nada, hasta aquí llegué. Me voy a morir porque hasta aquí llegué. No, él dijo, no, yo me despido y realmente estoy feliz porque el Señor está conmigo y he hecho lo que el Señor me mandó a hacer. Ya he cumplido mi tarea, ya he cumplido lo que el Señor me dio a mí. Ya hice lo que el Señor me llamó, ya me puedo ir con Él. Lo escribió desde una cárcel. ¿Y cuánto nosotros no nos atrevemos a escribir en el propósito de Dios estando libres? No estamos enfermos, estando con buena salud, estando con buen ánimo, estando con riquezas, o estando de pronto en poca abundancia. Mira, hermanos, que nosotros nos damos cuenta que realmente es mucho lo que nosotros debemos aprender de estos hombres el día de hoy. Es mucho lo que nosotros debemos aprender de estos hombres que aparecen en la Biblia, porque el Espíritu de Dios moraba en ellos. Ellos no lo hicieron por ellos solos, porque hay un Señor y un Dios, y hay un Señor y un Dios hoy en día que nos anima a ser perseverantes, que nos ayudan realmente a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hacer realmente lo que el Señor nos mandó a hacer, sin excusa alguna, sin pretexto alguno, porque la palabra del Señor lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Gloria al nombre de nuestro. Yo les invito a que estén en sus pies, hermanos. Vamos a orar, a pedir al Señor que Él sea en nuestras vidas con su propósito, que Él sea en, sus vidas, en la vida de cada uno de nosotros como realmente Él desea hacer en nuestras vidas. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Primeramente, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de gozar de tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú de una manera sobrenatural actuando en nuestras vidas en esta mañana, Padre. Mira en nosotros, Señor, lo que realmente estorba. Mira en nosotros lo que realmente, Padre Celestial, quiere oponerse a lo que tú has puesto de propósito en nuestras vidas. Yo te pido que seas tú de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Padre, llevándote todo lo que no es tuyo, cambiando nuestra actitud, ayudándonos a ser perseverantes, ayudándonos a realmente seguirte hasta la muerte, a creer en el propósito que tú has puesto en nuestras vidas, a creer que realmente tú nos llamaste no fue por nada, no fue por perder el tiempo, sino porque realmente hay un propósito en nuestras vidas, hay un propósito en nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que en esta hermosa mañana, Señor, te pido que seas tú mirando nuestros corazones. Mira aquellos que no pudieron asistir, Señor, en este lugar. Mira que